Em, el día de hoy lo que más que todo es hablar puras generalidades del electrocardiograma normal y algunas diferencias con respecto del electrocardiograma del niño al del adulto. Es más que todo un repaso, ¿verdad? General de lo que el médico y el pediatra general debe de conocer, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Entonces recordemos que pues el corazón, si bien tiene cuatro cavidades, dos aurículas, que son las cavidades superiores, y dos ventrículos, que son las inferiores, están separados por tabiques, y a nivel de esos tabiques van a ir pasando el tejido de conducción, que como ustedes bien lo saben, está compuesto por el nodo sinoatrial, está situado en la porción superior de la aurícula derecha, cercano a la desembocadura de la vena cava superior, y después tenemos la conducción a través de los nodos interatriales, ¿verdad? Que son esos tres que ven ahí, y el nodo atrioventricular, seguido del haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, y finalmente lo que son las fibras de Purkinje. Pues este sistema de conducción eléctrico está hecho de tal manera que si el nodo no conduce, pues el que conduce a continuación es la aurícula, y si no conduce aurícula, el que conduce posterior es el nodo AB, y así sucesivamente hasta llegar a Purkinje, que es el último lugar de conducción, ¿verdad? Porque recuerden que el corazón tiene que bombear frecuentemente, y cada una de estas partes conduce a una velocidad diferente, habiendo un enlentecimiento a nivel de nodo atrioventricular, ya que esto permite que haya una relajación adecuada y que se llenen los ventrículos durante la diástole ventricular, ¿va? Entonces, por eso hay un enlentecimiento entre el nodo sinusal al nodo atrioventricular que se transmite en el PR, y eso es importante para que se haga el ciclo cardíaco de forma adecuada. Entonces, recordemos pues que el ciclo cardíaco, si bien nosotros vemos en un fenograma como es el que está en la imagen inferior, en el cual vamos a ver sístole y diástole y cada uno de sus componentes, ¿verdad? Siempre tenemos que evaluar nuestro electrocardiograma con la clínica del enfermo y tener mucho cuidado de no evaluar trazos sin tener en cuenta al paciente, ¿verdad? A veces pasa mucho, sobre todo en los intensivos o en las áreas de anestesia, que ven más el monitor y no al paciente, y hay arritmias caóticas como em, bloqueos o como taquicardias ventriculares, o cuando hay ritmo ventricular o que hay una disociación electromecánica y el ritmo se puede ver normal y el paciente estar mal. Entonces siempre la clínica es importante, y eso es algo que hay que tener en cuenta, ya que el electrocardiograma también es un apoyo diagnóstico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el nodo sinusal, ¿verdad? Que conduce, como lo puse anteriormente, al nodo AB y ventrículos, para que tengan una noción de cómo es. Esto ya está descrito desde hace muchos años, ¿verdad? Y como lo vemos en el trazo del electrocardiograma, pues va a ser a través de la conducción de cada una de estas porciones que se dan en milisegundos, ¿verdad? Y que van a revelar ya sea un ascenso o un descenso, una deflexión positiva o negativa en el electrocardiograma, y sabemos, como ustedes ya lo conocen, que tenemos una onda P habla de la contracción auricular, después el intervalo PR, ¿verdad? Entonces tenemos del lado derecho las ondas, tenemos la onda P, la primera inflexión negativa del QRS, que es la onda Q, la primera inflexión positiva del QRS, que es la onda R, segunda inflexión negativa, que es la onda S, y luego tenemos lo que es la repolarización ventricular, que esta es un poquito más tardada y es demostrada en el electrocardiograma a través de la onda T, y en algunos casos podemos ver también alguna onda U.
Y así como tenemos cada una de las partes y ondas del QRS, también tenemos intervalos y tenemos el intervalo RR, ¿verdad? Que es la distancia comprendida entre una onda R y la siguiente onda R, o sea, entre un latido y otro. El intervalo PR, que va a ser medido desde el inicio de la P hasta el inicio de la R, lo que es la medición del QRS, la medición del intervalo QT, que es del inicio de la Q hasta el final de la T, puesto que estos ya sabemos que como cada una de las partes del corazón conducen a diferentes velocidades, y por edad se sabe cuáles son los parámetros de normalidad, la diferencia o una disociación de esto, pues nos van a favorecer a, a un diagnóstico, sobre todo en bloqueos y arritmias. Entonces recordemos que la onda P se va a generar en el nodo sinusal. El electrocardiograma pues va a ser el registro de estos voltajes, solo que ampliado en voltios, ¿verdad? Y vamos a tener primero una imagen que es la que vemos ahí, que es la línea isoeléctrica, y ya cuando se activa la aurícula, pues vamos a ver al activarse la aurícula derecha, veremos a ver el ascenso de la onda P, y posteriormente, ya que active también a través de los nodos internodales a la aurícula izquierda, vamos a ver la segunda parte, que es la inflexión, ¿verdad? Que es la activación de la aurícula izquierda para tener en total una onda P. Entonces, mientras se activa del nodo y hace todo el componente de aurícula, se forma la onda P, que es de la contracción auricular. Recuérdense que las aurículas, su llenado es pasivo, pero sí tiene una contracción auricular. Posteriormente, vamos a pasar a lo que es va a llegar al nodo atrioventricular, donde va a estar esa pausa que les decía, que es para que los ventrículos se llenen, y nos va a dar lo que es el intervalo PR. Y ya que pase del nodo atrioventricular, va a llegar a una rama y otra. Recuérdense que los ventrículos conducen más rápido, por ende la deflexión tanto positiva como negativa del QRS es más rápida, por eso es más estrecha, y en niños es más estrecha que en adultos, no digamos en neonatos que es más estrecha que en niños. Entonces, si van viendo la activación, se va a dar primero, si vemos en la imagen de la derecha cómo se activaron los ventrículos, tanto su rama derecha como su rama izquierda, y van a generar el complejo QRS, y ya cuando se da la repolarización ventricular y regresa toda el- ¿qué sería? El potencial de acción, vamos a ver lo que es la, la onda T, ¿verdad? Entonces, no sé, eso es como lo general de cómo se da la conducción. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí al respecto. No, ok. Y es importante saber que cada una de estas ondas nacen de estas porciones, porque cuando ya entremos a ver arritmias, van a darse cuenta que va a cambiar la morfología si nacen en otra área, ¿verdad? Bueno, entonces la activación a nivel de los ventrículos se da en vectores. Va a depender de qué masa ventricular es la que tiene mayor volumen. Recordando que los neonatos tienen mayor masa ventricular derecha, y conforme va aumentando la edad, los adultos tienen mayor masa ventricular izquierda. Esto va a generar tres vectores, que son los que están demostrados en estas gráficas que están proyectadas en la pantalla. ¿Por qué el ventrículo derecho tiene mayor fuerza a nivel de los neonatos? Porque el ventrículo derecho es el que mantiene el gasto en la fase embrionaria, ¿verdad? Y ya en la vida adulta, pues es el ventrículo el que mantiene mayor poscarga y mayor gasto.
este intercambio que es lo que se llama patrón infantil, en el cual conforme va creciendo el niño va cambiando de tener el mando el ventrículo derecho hasta que tenga el mando el ventrículo izquierdo, lo empezamos a ver entre los 4 años, para tener ya el patrón similar a la edad adulto, más o menos entre los 10, 12 y 14 años. Y teniendo en cuenta que también hay ciertas diferencias con respecto tanto a la edad como el sexo, y si se trata de un neonato prematuro, si se trata de un neonato a término, y también teniendo en cuenta que hay cardiopatías, sobre todo las cardiomiopatías, en donde hay defectos de los músculos, en donde va a haber hipertrofias y va a haber mayor volumen, y por ende el vector va a jalar a donde mayor masa haya. Bueno, entonces vamos a ver, en la primera gráfica superior se dio la contracción del nodo, ¿verdad? Y luego vemos en la segunda gráfica en el superior en medio que hay un eje, que es esa flechita que ven en medio, que está jalando el vector septal hacia las paredes derechas. Ese es el primer vector, ¿verdad? Luego vemos un segundo vector, que es el que se encuentra abajo, que ya jala más la pared posterior, ¿verdad? Estos ejemplos les puse los de un adulto porque es como que el más característico, ¿verdad? Y en el otro vamos a ver que hay otro eje que es más posterior. O sea, tenemos tres sumatorias de fuerzas, uno a nivel septal, una a nivel de las paredes de los ventrículos, sobre todo el que tiene mayor mando a nivel de la punta, ¿verdad? En este caso el izquierdo, y un vector basal que es superior, que es el chiquito que ven en el centro. Entonces, conforme se van activando estos, vamos viendo, si se dan cuenta en la imagen inferior, cómo se va activando primero la P, cómo con el primer vector, que es a nivel septal, vemos la formación de la onda Q, con el vector a nivel ya hacia donde hay más masa, vemos el ascenso de la R, como cuando jala más el vector, mayor R, y ya cuando vemos un vector basal que es posterior, ya vemos el descenso de la S. Recordemos que cuando vemos el electrocardiograma estamos viendo el mismo latido, solo que en diferentes posiciones. Cuando yo pongo B1, B2, B3, B4, B5 y B6, es como que pusiera al corazón tirando un latido y estuviera tomándole fotos en diversos ángulos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que lo tome cerca del ventrículo derecho, que ponga cerca del septum, el ventrículo izquierdo, porque conforme está mayor la masa ahí, así se va a ir viendo cada uno de las partes del EKG, sobre todo el QRS. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta aquí. Aquí lo más importante es tener en cuenta que los ejes son las sumas de vectores. Bueno, las derivaciones era lo que les estaba diciendo. Para poder explorar lo que es la función eléctrica del corazón, tenemos los registros a nivel de varias derivaciones colocados en puntos universalmente aceptados, ¿verdad? Entonces tenemos derivaciones unipolares, ¿verdad? Que solo van a registrar vectores en esa posición y en una única dirección. Derivaciones precordiales que van a registrar a nivel de donde coloco yo el vector, y bipolares que va a ser la sumatoria entre dos derivaciones unipolares. Entonces las derivaciones unipolares solo van a registrar eventos que suceden por debajo de ellas. Y tenemos tres: ABL, ABR y ABF. ABL pues va a registrar el evento eléctrico a nivel del brazo izquierdo, ABR en dirección al brazo derecho y ABF en dirección a la pierna izquierda. Ok. Las derivaciones precordiales también son derivaciones unipolares, pero que registran la actividad eléctrica del corazón en un plano horizontal. En cambio, las
unipolares ABR, ABLF y son en el plano frontal. Y tenemos 6 de B1 a B6. Sin embargo, en pediatría también podemos utilizar B4R o B5R para ver cuando hay más masa a nivel del lado derecho, ¿verdad? Que es colocarle la misma derivación en la misma posición, solo que en el lado derecho, ¿verdad? Eso lo hacemos más que todo, por ejemplo, en los prematuritos, que en las mismas derivaciones no dan chance de ponerlas todas ahí juntas, ¿verdad? Pero sí tenemos que registrar y poner en el electro que fue ABR, perdón, que fue B4R o B5R, y tienen cierta utilidad, sobre todo en algunas cardiopatías. En esta imagen se ve la posición de las derivaciones precordiales, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, dónde van cada una, B1 en el cuarto espacio, buscamos lo que es el ángulo de Lewis, buscamos el espacio intercostal, y justo la línea medio para estar a la izquierda, y ahí colocamos, y así sucesivamente B2, B4 nivel de la tetilla, que sería medio clavicular, ¿sí? Y en esa misma dirección, axilar media y axilar lateral, B5 y B6, para tener un registro más o menos como el que se ve abajo. Si yo pusiera más derivaciones, pues podría poner B6, B7, B8, B9, ¿verdad? Pero me van a ver diferentes posiciones, me doy a entender. Entonces, lo que está universalmente recomendado y aceptado es pues con la colocación que ven ahí de B1 a B6. Y si se dan cuenta, B1 y B2 ve más lo que es ventrículo derecho, B3 y B4 ve más la cara septal y B5 y B6 se acerca más al ventrículo izquierdo. Por eso hemos dicho que B1 y B2 son precordiales derechas, B3 y B4 son precordiales septales y B5 y B6 son precordiales izquierdas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas posiciones eh, o situaciones del corazón, por ejemplo, si está en dextrocardia o bien si es un corazón levo rotado, si es un corazón horizontal o un corazón vertical. Por ende, esas masas van a cambiar. Es importante tener también en cuenta esto. Las derivaciones bipolares van a registrar las diferencias de potencial entre dos derivaciones unipolares. Entonces, D1 va a ser la restra entre ABL y ABR. D2 va a ser entre la diferencia entre ABF y ABR. Y D3 entre ABF y ABL. O sea, va a ser como cada una de las derivaciones unipolares van hacia una dirección, la diferencia, o sea, la sumatoria o resta, diferencia entre estos nos va a dar cada una de las derivaciones bipolares. Y es así como se forma el triángulo de Einthoven, en el cual tenemos el brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y estas sumatorias son las que nos dan las derivaciones, tanto de 1, de 2 y de 3 como está en el gráfico. Y esto, pues se registraron ángulos, ¿verdad? Que son los que están viendo ahí, ¿verdad? Sabiendo más o menos a qué distancia recorre cada una según los grados. Entonces, sabiendo yo esto, voy a poder determinar la suma de sus vectores y va a ser lo que me va a dar el eje cardíaco. Entonces, cuando estamos viendo el eje cardíaco, lo que estamos viendo es esa suma de vectores, ¿verdad? A través de varias derivaciones y la que tenga mayor masa o mayor hacia donde se dirija más, pues va a ser hacia donde está el grado. Si se dan cuenta, de 1 conduce de 180 a 0, de 2 conduce de menos 120 a más 60 y de 3 conduce de menos 60 a más 120. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo mis derivaciones, vamos a ver la siguiente morfología en cada una de los trazos. De 1, de 2, de 3, ABR, que es la que se aleja, BL, ABF, y posteriormente las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces es un registro de vectores lo que estamos viendo y a la mayor masa
va a haber mayor fuerza. A menor masa se va a separar de ahí. Y hay que tener en cuenta la ley de Beethoven. D2 va a ser la sumatoria de D1 más D3. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para saber si colocamos bien nuestros electrodos. Así como sabemos que tiene que haber onda P positiva en D1, D2 y negativa en ABR para saber que pusimos bien las derivaciones de los miembros, también tenemos que cumplir la ley de Beethoven que dice que D1 más D3 tiene que dar D2. Eso quiere decir que colocamos bien la derivación en el brazo derecho donde es derecho, izquierdo donde es izquierdo y la pierna donde corresponde. Bueno, vamos a pasar, les voy a poner otro. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Ahorita es que hay que preguntar, jóvenes, porque después sufren las dudas. Bueno, espérate, vamos a ver aquí. Bueno, recapitulando lo que hemos dicho, entonces tenemos el sistema de conducción, el nodo, si nos sale el nodo AB, las ramas derecha e izquierda de las de X y por King, ¿verdad? Y aquí están las velocidades a las cuales conduce cada uno. El nodo sin auricular en adultos conduce de 60 a 100 latidos por minuto, pero por ejemplo en un lactante prematuro va a tener una frecuencia de 200 hasta 110. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta de dónde viene el latido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si viene el tejido de la unión que conduce de 35 a 45, pues obviamente ahí vamos a ver frecuencias ventriculares más lentas. Sí, entonces es importante conocer a cuánto conduce cada uno de los sistemas de conducción, ¿verdad? Los ventrículos, por ejemplo, conducen de 35 a 40. Ahorita voy, me fui para atrás, perdón. Ok, entonces, recapitulando, recuérdense que el corazón es un músculo estriado. El miocardiocito también tiene un potencial de acción y para poder ver eso, nosotros sabemos que hay entradas de iones de sodio y calcio, salida de iones de potasio, donde se va a dar la meseta de la contracción, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque también hay trastornos que son a nivel, que son las canulopatías, en los cuales afecciones a nivel de estos canales nos van a provocar trastornos, por ejemplo, como es el QT prolongado o enfermedades como el Brugada, ¿verdad? Entonces es importante conocer también el potencial de acción. Entonces, ¿cómo vemos los vectores? Es como que yo le ponga un cátodo y un ánodo al músculo, ¿verdad? Y voy a registrar la diferencia de voltaje a nivel de ambos y eso me va a dar un vector de despolarización que va a conducir a donde haya mayor fuerza o mayor masa. Entonces, tanto la despolarización como la repolarización va a generar los vectores. La activación auricular también va a generar vectores, va a generar vector a nivel del nodo y hacia las aurículas, ¿verdad? Así como les demostré el de los ventrículos, también a nivel auricular se van a generar estas sumas de vectores que nos van a dar al final el eje. Entonces, por eso también vamos a tener lo que es el eje de la P. Y esto era lo que les estaba demostrando en la gráfica donde habían varios corazones.
que primero se activa el número uno, que es a nivel septal, luego el número 2, que es a nivel postero inferior, y luego el número 3, que es el basal. En este ejemplo en el cual el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, por eso el vector 2 se va hacia la izquierda, pero si el ventrículo derecho fuera el que tuviera mayor masa, se iría hacia el otro lado. Por eso los ejes de QRS en niños son hacia la derecha, entre más pequeños son más hacia la derecha porque tienen mayor masa y entre más va creciendo uno y el ventrículo izquierdo tiene mayor mando, van hacia la izquierda. Pero ¿por qué es importante esto? Porque en las cardiopatías congénitas, va a haber crecimientos ventriculares sobre todo, y por ejemplo en el falot donde hay mayor hipertrofia ventricular, el eje del vector va a ser completamente hacia la derecha, ¿verdad? Ya no va a ser tanto la derecha, va a ser normal a la derecha, sino va a ser superior, va a ser a la derecha, y son datos que en el electrocardiograma nos pueden orientar para saber qué cardiopatías tenemos. Por ejemplo, si yo veo un eje eléctrico muy posterior y hacia arriba, puedo pensar que lo que pasa es de que no tengo masa septal y entonces todo el eje se va hacia arriba, y eso, por ejemplo, es en atresias tricuspidias o en canales atrioventriculares. Entonces, en cardiología pediátrica, el eje de QRS nos da bastantes pistas sobre el diagnóstico a qué cardiopatía nos estamos enfrentando. Bueno, regresando a los electrodos, pues era lo que yo les decía, es como que ponga una cámara, en este caso un registro en alguna porción del corazón, y ese me va a dar pues la fuerza que se genera en esa porción que yo estoy viendo, ¿verdad? Y nos va a registrar, obviamente, cada uno de los, de los vectores, y por ende también eh, no va a ser lo mismo como vea yo la R en B1 a como vea yo la R en B6. Y aquí, pues esto es cada una de esto ya lo vimos. Déjenme ver los segmentos, esto ya lo vimos, los intervalos, intervalos, intervalos. Ok. Esto. Ya cuando hablamos del papel electrocardiográfico, tenemos que recordar que al final esta va a ser un registro sobre este papel, teniendo en cuenta que cada cuadro grande mide 0,20 segundos en lo que es a nivel de la línea horizontal, y a nivel vertical, o sea, para arriba, nos va a registrar lo que son voltajes en milivoltios. Entonces, cada cuadro grande nos va a medir 0,20 segundos. Cada cuadro grande nos va a medir en voltajes 5 milímetros, y dos cuadros grandes, o sea, 10 milímetros es un milivoltio. Y cada cuadrito pequeño a nivel del horizontal va a medir 0,04 segundos o bien 4 milisegundos. 0,4 milisegundos, y cada cuadro para arriba nos va a medir 1 milímetro, pero en voltaje. Entonces aquí tenemos el registro en el plano frontal nuevamente. Aquí ya vimos, es ahora reportado en electrodos, brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierda. Aquí tenemos nuevamente cómo se va a ver ABR, ABL y ABF. En el trazo electrocardiográfico cómo se tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, en ABR, como ABR se aleja, por ende vamos a tener P negativa, ¿verdad? Con QRS negativo y onda T negativa. Pero, por ejemplo, ABL que se acerca, P positiva, con onda R positiva y T positiva. Y ABF, pues puede ser isodifásico, como es en este ejemplo, o dependiendo de la fuerza de los vectores. Entonces, de uno, como lo mostré en la gráfica anterior,
transmitir, va a correr en el, de, ¿qué era? De menos 180 a 0, de 2 ya habíamos platicado esto, igual de 3, ¿verdad? Y aquí es donde nuevamente está el triángulo de Itobi. Transmitido esto en el corazón, vamos a tener nuevamente D1 de menos 180 a 0, ¿sí? ABF que va a ser la suma, ¿verdad? 90 grados y así sucesivamente cada uno de los vectores unipolares y los bipolares. Igual en el plano horizontal donde vamos a ver las precordiales, ¿verdad? Y aquí está nuevamente cómo se coloca cada una de las precordiales, cómo lo registra, ¿sí? Ok. Bueno, para el análisis electrocardiográfico tenemos que evaluar varias cosas. Primero, cómo es el ritmo, si es un ritmo normal, si es tan sinusal, si es un ritmo, es decir, que viene del nodo sinusal, si es un ritmo nodal que viene del nodo atrioventricular, ¿verdad? Si es ventricular, teniendo en cuenta la velocidad de conducción de cada una de esas partes. Por ende, esto nos va a servir para determinar la frecuencia ventricular, que va a ser la suma de varios latidos por minuto, el eje tanto de la P como del QRS, si hay trastornos de la despolarización de la aurícula, o bien de la despolarización del ventrículo, o de la repolarización ventricular, o de la conducción atrioventricular, datos de isquemia, lesión o incluso de infarto. Estos son los criterios de ritmo sinusal en adultos. P antes de QRS, con un intervalo PR normal, con la polaridad de la P normal, es decir, con el eje de P entre 0 y 90, con frecuencias cardíacas de 60 a 100 y la diferencia de los intervalos RR menor de 0.16 segundos. Sin embargo, en pediatría no es así. En pediatría, los criterios de ritmo sinusal va a ser P antes de QRS con intervalo PR normal, eje de P entre 0 y 90, pero la frecuencia ya no va a ser criterio, puesto que la frecuencia de los niños va a cambiar, ¿verdad? Si es neonato, si es niño, si es un adulto, y la diferencia entre los intervalos RR no se va a cumplir porque en los niños existe la arritmia sinusal que va a depender de los cambios de la respiración. Por ende, solo los primeros tres criterios son los criterios de ritmo sinusal en pediatría. Voy a buscarles un poquito de eso. Vamos a ver. Esta creo que es la que estaba mostrando. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Entonces, lo primero, determinar si el ritmo es sinusal o no es sinusal, ¿verdad? Si el ritmo no es sinusal, tenemos que ver de dónde viene. Entonces, lo primero es ver el ritmo sinusal. Va a ser P antes de cada QRS, intervalo PR constante y el eje de P entre 0 y 90. La frecuencia pues va a determinar de la edad del paciente. Aquí ya vimos que, cuando me quedé aquí que estoy viendo. Así, ¿cuánto dura cada uno de los espacios del electrocardiograma, verdad? Que son estos, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Sí, cada milímetro habíamos dicho que medía 0.04 segundos. 5 milímetros son 0.20 segundos. 25 milímetros va a ser un segundo, es decir, 5 divisiones grandes. 30 milímetros es 1.2 segundos, es decir, 6 divisiones grandes. Y 300 divisiones grandes va a ser un minuto. Registrado aquí en el papel. Este no tiene puntero. Bueno, y sabemos que esto es como que la forma que a uno le enseñan cuando está estudiando medicina, que primero
Va contando 300, 150, 100, 75, 60, 50 y así. Sin embargo, tenemos que hay formas para determinar la frecuencia dependiendo si está en bradicardia, si está con frecuencias rápidas, frecuencias lentas. Solo para recordar, la frecuencia normal va a depender por edad, teniendo que los recién nacidos van a tener una frecuencia cardíaca promedio entre 110 y 160 latidos por minuto. A los 2 años va a ser una frecuencia entre 85 y 125. 4 años más o menos entre 75 y 115. 6 años de 60 a 100. Y adolescentes y adultos entre 80, 100, 60, 100, dependiendo. Ok. Bueno, así como tenemos que analizar siguiendo los criterios de ritmo sinusal, tenemos que evaluar el eje de P, el eje de QRS y el eje de la T. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para los ejes eléctricos tenemos que localizar el cuadrante utilizado de 1 y ABF y encontrar la derivación más isodifásica, es decir, la que tanto su línea isodifásica, el ascenso y descenso sea lo más de similar voltaje. Se los voy a mostrar en esto. Ahí te va. Ok. Ok, ahorita vamos con esto. Solo recapitulando lo que estábamos diciendo. Sí, aquí tenemos un ejemplo claro de una arritmia sinusal en donde no se cumpliría el criterio de adultos de RR mayor de 0,16 en un niño de 5 años. Pero sí cumple los criterios de ritmo sinusal porque hay P antes de cada QRS, QRS, PR constante, ¿verdad? Y el eje de la P, habría que ver otra derivación, ¿verdad? Pero para ver si está positivo. Pero si se dan cuenta, los RR son variables y eso es la arritmia sinusal que en los niños es normal. Esto después de los 12 años ya no se considera normal. En algunas mujeres delgadas hasta los 14 se puede considerar normal, pero en niños la arritmia sinusal es normal. Aquí era lo que les decía del papel electrocardiográfico, ¿verdad? Es como se ve el QRS y vamos 300, 150, 175, 60, 50, pero es lo que les decía, que fue lo que les puse cuánto medía cada cuadrito. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, lo que hacemos es contar los ciclos RR en 6 divisiones grandes y los multiplicamos por 50. Cuando la frecuencia cardíaca es lenta, contamos el número de divisiones grandes entre dos ondas R y las dividimos por 300 porque se acuerdan que era un minuto. Y cuando el trazo está sin montar, contamos los ciclos RR entre dos marcas del borde superior del papel y los multiplicamos por 20, ¿verdad? Porque recuerden que sobre todo en niños que las frecuencias son tan rápidas, no podemos hacer eso de 300, 150, 100, que claro que nos puede dar un aproximado en un momento de una urgencia, pero si lo que queremos es hacer la frecuencia de forma adecuada, pues existen estas fórmulas. Para comprender lo que es el eje, tanto el eje de QRS como el eje de P y el eje de T se sacan de la misma manera. Vamos a ejemplificar cómo se calcula el eje de QRS porque es el más fácil de comprender y que tal vez tiene mayor significancia a la hora de las cardiopatías. Pues sabemos que de 1 va a correr de 180 a 0. Si se dan cuenta ahí, por eso les puse -1 más 1 menos ABL más ABL para recordar los recorridos. Entonces, ABF en este caso, si D1 es la isodifásica, ¿verdad? Ahí vemos que ABF es la que corre paralela, ¿verdad? Y así tenemos que saber cuál es la que corre paralela para cada uno de los diferentes vectores, ¿sí?
Por ejemplo, para D3, ABR es la que corre, para D, para ABL es de 2, para ABF es de 1 y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos en el electrocardiograma para determinar el eje, primero era lo que habíamos dicho, es ver tanto de 1 y ABF para determinar hacia dónde corre el trazo y buscar en dónde se encuentra la derivación isoeléctrica y saber cuál es la que está perpendicular a esa derivación. Si la que está isoeléctrica es de 1, como en este ejemplo, la perpendicular es ABF. Entonces sabemos que el eje de QRS va a estar más o menos a más 90 grados, porque es a lo que corre ABF. Si fuera al revés, que la isoeléctrica sigue siendo de 1, pero ABF es negativa, ya no va a correr a más 90, sino que va a correr para arriba a menos 90 grados. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Bueno, y así sucesivamente con cada derivación. Si la isoeléctrica es de 2, pues veo que ABL es la paralela, entonces va a correr, si ABL es positiva, va a correr a menos 30, pero si es negativo, va a correr a más 150. Sí, ahí está graficado. Y así si la isoeléctrica es de 3, la paralela es ABR. Si está positiva, va a correr a menos 150 y si está negativa, va a correr a más 30. Igual con ABR, si ABR es la isoeléctrica, veo D3 que es la paralela y veo si es positiva o negativa. Si es positiva, corre a más 120 y si es negativa, corre a menos 60. Si la isoeléctrica es ABL, veo la paralela que es de 2. Si está positiva, corre a 60. Si está negativa, corre a menos 120. Y si la isoeléctrica es ABF, pues veo de 1. Si es positiva, corre a 0. Y si es negativa, corre a menos 180. Aquí está, en resumen, lo que acabamos de platicar. ¿Alguien tiene duda con respecto a más o menos cómo empezamos a calcular el eje de QRS? Vamos a buscar un ejemplo. Un electro más bonito. Esto se los voy a mostrar. Ahorita se los voy a poner ya que terminemos para que vean las diferencias. Pero quiero hacer un ejemplo del eje. Tal vez este. Bueno, con lo que vimos lo anterior, saquemos el eje de QRS de este electrocardiograma de un infante. Entonces lo primero que veo es D1. D1, si voy a sacar el eje de QRS, veo que tengo más R que S. Por ende, D1 está positivo y corre hacia 0 grados. Y veo ABF. ABF, la más positiva ahí es la onda R, o sea, que está positiva y va a correr hasta 90 grados. O sea que en mi cuadrante del QRS voy a tener D1 para acá y ABF para acá. ¿Sí? Aquí va a estar mi eje de QRS en ese ejemplo. En este ejemplo que les estoy poniendo, ay, como D1 es la más positiva, positivo acá y ABF está acá, aquí tengo que encontrar yo mi QRS. Va, ya que yo determiné
que mi eje de QRS tiene que estar de entre 0 y 90 porque fue lo que encontré según el trazo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Busco cuál de esas de las derivaciones es la más isodifásica. ¿Qué derivación es la más isodifásica? ¿Será de 1? ¿Será BR? ¿Será de 2? ¿Será BL? ¿De 3 o ABF? A mí me parece ABL, ABL que es ABL. ¿ABL a cuánto corre? de 150 menos 30. Aquí se los voy a poner otra vez. ABL. Ahí está. Ujú. ¿Cuál es la que es perpendicular a ABL? 2. ¿De 2? De De 2. 2. Entonces veo aquí, veo de 2. ¿De 2 es más positiva o más negativa? Positiva. 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 Entonces, regresemos a nuestro chivito. Si ABL es isoeléctrica, D2 es positiva, corre a más 60. Queda ese eje en donde originalmente consideramos que tenía que estar. Sí. Sí. Entonces nuestro eje de QRS está a más 60 grados. Así es Ok. como lo calculamos. Vamos a hacer otro ejemplo. No sé si los perdí o estamos bien jóvenes. Sí, 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 sí entendí. Pero creo que otro ejemplo tal vez nos ayudaría un poquito más. Espérate, Estamos vamos a viendo, buscar doctor. un defecto, uno que sea defectuoso. Espérame, es que tengo tantas charlas de electro que trato de juntarlas porque pues a veces es un poquito tedioso. Veamos aquí. Veamos este. D1 está positiva y ABF está positiva. Entonces yo digo que está entre 0 y 90. La más isodifásica aquí, ¿cuál es? Es B3. de, ¿De 1 ¿cuál? quizá? ¿De 1? B3. No, la más isodifásica es 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 de 1, ¿sí? La más isodifásica es de 1. Ok. Doctor, perdone la pregunta. En este caso, o sea, no es totalmente isoeléctrica porque es más positiva que negativa, claramente, pero es la Ajá. que más se acerca. Sí, Entonces, es ok, está bien, gracias. sí, o sea, no, no esperes encontrar todas así bien parejitas, no, es la que más se acerca a ser isoeléctrica, pues, ¿sí? Mm. Sí, En doctor, este gracias. caso, en caso es de 1, va. ¿Cuál corre paralela de 1? ABF. A ABF. ver, ABF. entonces, mi eje va a estar siempre entre 0 y 90. 90. Si de 1 está positivo, veo ABF. ABF está positivo. Hacia dónde corre mi eje? No sé, Hacia 30. 90. A 90 grados. Y si ustedes lo quieren hacer viendo voltajes, ¿sí? Se dan cuenta que el voltaje de D1 apenas son como 4 linitas y el voltaje de ABF es un montón, ¿sí? Entonces va a estar como entre más 85 ese mi eje. ¿Sí me explico? Sí. Sí, doctor. ¿Verdad? Entonces ahí ya le voy sumando. Si aquí le sumo un poquito, me explico. Pero si ustedes tienen la noción, más o menos en dónde buscar cuál es la más isodifásica, van a saber uno más o menos por dónde está el eje y después ya le ponen el detalle fino de sumarle o restarle según los voltajes. Déjame ver si hay uno. Les voy a buscar uno enfermo por aquí. Espérense, me voy a.
ver. ¿Dónde tenía yo tenía un enfermo al final de unas clases. Tenía unas 6, espérame. Aquí está. Veamos este faloto. Va. De 1 hacia... ¿Es más positivo o más negativo? Negativa. Entonces, ¿hacia dónde corre? Hacia menos 180. ¿Sí? ¿Y ABF es más positiva o negativa? Es más positiva. Positivo. Entonces, mi eje de QRS, ¿en qué va a estar? Entre, Entre Menos 90 y 180 menos más 180. 90. entre 90 y menos 180. Ese eje de QRS ya se está saliendo del eje QRS habitual. ¿Sí? Va. ¿Cuál es la más isodifásica? Mm, Entre D2 y dedo. ABF. ABF. O D2. Más D2. parece de De dos. 2. Ahí vean los cuadritos, quedó bien. Más parece de 2. De 2 hacia dónde corre. Más 30, menos 120. ¿Cuánto corre? Si quieren, se los vuelvo a buscar. Entonces, ¿cuál era? Es en la charla. Es en esta. Se los vuelvo a poner. Va. Aquí está. Ah, no, perdón. Aquí está de 2. De 2 corre. 60 menos 120. Va. Entonces, ahí tenemos que buscar cuál es la que está perpendicular. Aquí ya le salió el chivo, ABL. ¿Sí? ABL está positivo, está negativo. Negativa. Negativa. Entonces va a correr acá. Mm, ¿Sí? Si ABL es negativa, el eje corre a más 150. ¿Queda nuestro eje en el donde dijimos en el cuadrante que seguramente iba a quedar? Sí. Sí. Ese eje de QRS ya no es normal, ¿verdad? Mm, Ya no, ¿verdad? Entonces, eso es como que la primera dice, ah, bueno, este eje de QRS no es normal. Entonces dice uno, bueno, ¿qué me puede dar esto? En este caso ya sabemos que es un falot, ¿verdad? Porque va sumando todo lo demás. Ya ves después datos de crecimiento y todo. Pero es como que la primera cosa que te llama la atención en un electro de un niño enfermo. Vean esta CIB, lo voy a poner. De 1 está positivo o negativo. Negativo. Negativa. Y ABF está muy positivo, Positivo. Positivo. ¿sí? Entonces está entre menos 180 y 90. 90. ¿Cuál es la isodifásica? ABR. A ver. ABR. Más parece ABR. Es que se mete mucho ABF, va, jóvenes. Pero realmente si tiene más descenso, tiene más onda S el ABL. Yo pienso que la isodifásica es ABR. Va. Les voy a volver a poner el chip. ABR, ¿hacia dónde corre? Menos 150 y 30. ABR. Ajá. Ok. ¿Y cuál es la isodifásica de ABR? D3. De De 3. 3. Entonces regresémonos a nuestro ejemplo. D3, ¿está positivo o negativo? Positivo. Positiva. Positiva. Positivo. Súper positiva. Va. Entonces, No sé, todavía no 120. me... a Más 120. 120.
Ahí, ¿Y está nuestro eje en dónde? de Nosotros lo 90 menos pensamos que iba a 180. estar. ¿Sí? Sí. Ahora, si quieren ser más fino, ya sabemos que va a estar más o menos a más 120. Veamos. De uno está más para allá. De uno va a correr uno, dos, tres negativos. Y ABF corre. Está más pegado a ABF que a D1. Y D3 está más pegado, sí. Más 120 más 130. ¿Ok? Bueno, sigamos. Y para los ejes de P, también lo hacemos así como calcularon ahorita el eje de QRS, igual lo hacemos para el eje de P, igual lo hacemos para el eje de la T, solo que ahí no vemos QRS, ¿va? Ahí vamos a ver las P's y vamos a ver las T's, ¿sí? Aquí, por ejemplo, P positiva en D1 y P positiva en ABF va a estar entre 0 y 90. ¿Qué P es la más isodifásica? D3. De tres. Entonces, D3, ¿cuál le corre paralela? A ver, A ver, me voy a regresar. ¿Sí? Si ABR está negativa como en ese caso, el eje de P estaría a más 30. ¿Ya? sí, doctor. Entonces, si ustedes aprenden a sacar el eje de QRS y son bien observadores, también con el tiempo pueden sacar el eje de P y el eje de T. Realmente el que más sirve es el de QRS en arritmias y cuando hay levoisomerismos, dextroisomerismos, o hay varios nodos sinusales, o no hay nodo sinusal, pues nos va a servir mucho el eje de la P, porque el eje de la P es un criterio de ritmo sinusal. Bueno, podemos avanzar ya, ¿verdad? Creo que sí les quedó claro. Sí, doctor. Va, siguiendo con el electrocardiograma normal, vamos a analizar la onda P. La onda P, este es el valor normal, estipulado para adultos. Ahorita les voy a poner los valores de niños que lo tengo en otras dispositivos. Es entre 0.08 a 0.11, o sea, entre 80 y 110 milisegundos. Tiene que tener un eje de P normal entre más 45 o más, y más 60. La amplitud de las derivaciones estándar, es decir, ABL, ABR, ABF, D1, D2 y D3, tiene que ser menor a 0.25 milivoltios. O sea, cuando hablamos de milivoltios, hablamos para arriba, ¿verdad? En el eje de las Y. Cuando hablamos de tiempos, hablamos en el eje de las X. Y en las precordiales, la amplitud va a ser menor a 0.15 milivoltios. ¿Sí? Entonces, aquí ya, si se dan cuenta, hay un eje de la PEL que se está graficando ahí, en ese ejemplo de la gráfica. Entonces, la polaridad va a ser positiva en D1 y D2, como en B3 a B6. Va a ser negativa en ABR, porque si se dan cuenta, ABR se aleja. El eje se aleja de ese vector, por consiguiente va a dar una deflexión negativa. En ABF puede ser usualmente positiva, pero puede no verse porque se acerca mucho, ¿verdad? D3ABL, B1 y B2 puede ser positiva o isodifásica con la primera rama positiva, porque vean que es donde está más cerca. Si ven cómo es importante conocer el triángulo de Ito. Ahora si lo vemos en el plano horizontal, que es
viendo B1, B2, B3, B4, va a ser positiva en D1, D2, de B3 a B6, porque cabal por ahí pasa, ¿verdad? Si ustedes ven que están graficados dónde está cada uno de los chunchitos, diríamos, de B1 a B6, ahí están graficados en el tórax, y vean cómo va el eje, entonces se acerca a B3, se acerca más a B3, B6, ¿sí? Ok. El intervalo PR va a tener una duración de 120 a 200 milisegundos o de punto 12 a punto 20 segundos. Es más corto en niños que en adultos. Se va a generar un segmento PR que va a ser isoeléctrico o con supra o infra de nivel menor a 0.08 milivoltios. Entonces, vamos a ver en la gráfica de los valores normales. ¿Qué se me hizo? Es una moradita, no sé si... Aquí está. Ok, entonces demos un paréntesis a las consideraciones generales. ¿Sí? El electro de niño va a ser dependiente de la edad. El PR, el ST y la T son dependientes de frecuencia. Hay factores a determinar, eso ya lo habíamos dicho, si tiene pecten excavatus, si tiene ectopia cordis, si tiene strocardia. Y las medidas de los intervalos raramente son iguales en todas las derivaciones, por lo que hay que medir en donde mejor se vea. Generalmente D2 y B5 son de las donde mejor se ve, por ejemplo, el QT. La P se ve mejor en D2 y B1. Y el QRS se ve mejor en ABR, ABF. Pero eso no es como una regla general. Ustedes lo que tienen que ver es en dónde se ve mejor en su electrocardiograma para poderlo medir. ¿Verdad? Esto ya habíamos platicado. Y en pediatría tenemos valores de PR máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces, y van a depender de la frecuencia a la que estén. Por eso ven ahí si dice menor de 70, mayor de 130, va a depender. Y vean los valores según edad. Cambian, ya no son los valores como los de los adultos. Entonces, uno tiene que tener en cuenta lo habitual de los adultos, pero ya después ponerse el chip de qué paciente es, ¿verdad? Y a qué frecuencia está. Y hay tablas, si uno tiene duda, ¿verdad? Este PR como que se sale un poquito. Veamos si la tabla es un PR corto. Ah, pero es que es prematuro. Ah, sí, todavía es normal. ¿Verdad? Cuando uno tiene duda, pues hace eso. Uno que ya lleva tiempo haciendo esto, pues ya tiene más feeling y ya sabe más o menos para cada edad y frecuencia cuál es lo que corresponde. Pero para que ustedes sepan esto. Igual con el QRS. El QRS en los recién nacidos tiene una duración más corta que en un adulto. ¿Sí? En un adulto es 80 segundos, milisegundos, perdón, o 0.08 segundos, que es lo mismo, y en un recién nacido es 0.05. Y ahí tenemos los intervalos para menores y mayores de 3 años. ¿Sí? Entonces hay tablas específicas para las edades. Ya que tocamos el tema del QRS, lo habitual es entre 0.06 a 0.10 segundos, ¿verdad? Pero ya vieron que en neonatos, por ejemplo, 0.05 es normal. El eje, ¿verdad? Puede ser de -30 más 115, la mayoría entre 30 y 75 en adultos, pero ya vimos también que los ejes en pediatría también cambian. ¿Sí?
Bueno, siguiendo viendo cada una de las partes del QRS, vemos su primera deflexión negativa, que es la onda Q, que con excepción de D3 y ABR no debe exceder a 0.03 segundos de duración. Y las derivaciones están en una amplitud menor a 0.4. Nunca, que aquí lo que me importa que sepan es que nunca ocupa más del 25% de la R que le sigue. O sea, si la R que le presides la Q es mayor al 25%, esa es una Q patológica. Veamos estos ejemplos. Vean ese QRS de un adulto de 25 años. ¿Sí? El QRS, ¿cuánto les mide ahí? Porque tenemos que medir cada una de las partes del electro. Tenemos que medir la P, el PR, el QRS, el QT. Entonces, ya que ya aprendimos a sacar el eje, ¿cuánto mide ese QRS? Vamos a buscar primero qué derivación es donde mejor se ve. Perdón, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? Se refiere a cuánto a duración. ¿Cuánto dura? Ajá, ¿cuántos milisegundos dura Ok. ese QRS en ese ejemplo? Como Punto punto 08. 11, punto 11, punto 12. Ok. ¿Qué derivación les parece que es donde mejor se ve el QRS? Quizá d 2, d 3, ¿verdad? Va. Entonces, si medimos desde donde está la primera deflexión negativa, que es la Q, hasta donde termina la S, ocupa más o menos un cuadrito chiquito y la mitad de un cuadrito chiquito. Cada cuadrito chiquito, ¿cuánto dijimos que medía? Punto Punto 04. 04. Punto 0,4, ¿sí? Y ocupa uno, dos, por lo menos dos cuadritos. Sí, más o menos ahí pareciera que es 80 milisegundos. ¿Sí? Si tenemos duda, pues vamos y vemos otra. Por ejemplo, veamos B4. B4 también nos ocupa más o menos lo mismo. Pero si ustedes son observadores, veamos B2 y B3. Sí, ahí el QRS ocupa más. Ya ocupa casi dos cuadritos y un poquito más. ¿Sí? Entonces, nuestro QRS va a estar más o menos como en 90 milisegundos. Y está entre los valores normales. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para ver los bloqueos, para ver las taquicardias, ¿verdad? Y no es lo mismo decir que conduce en ritmo sinusal con QRS estrecho que con ritmo sinusal con QRS ancho. Ok, entonces es importante medir en varias derivaciones, ¿verdad? Ok. Existe una zona de transición que es, la zona de transición va a ser donde está el septo, que es B3 y B4. Y en esta las ondas Q son casi no se observan, en cambio en B5, B6 y B4 van a ser más frecuentes. Estas son las rotaciones. Esto fue algo que les expliqué anteriormente, que no es lo mismo, por ejemplo, en un corazón horizontal, donde va a cambiar cómo se ven las precordiales, que en un corazón vertical. Sí, en este corazón horizontal, vean cómo son de profunda las heces, isodifásicas B4, B5, B6. En cambio, en este corazón vertical, estas se van a acercar y estas, vean, se volvieron isodifásicas.
Ok, vamos a regresar un rato a esta. Ok, aquí están los valores de QRS por edades, ya se los dije. Y aquí están los valores de los ejes por edades. De 0 a 24 horas, la media del eje es más 135 y conforme van creciendo, se van pareciendo más a lo de los adultos. Y ahí están los límites, tanto inferior como superior. Y tenemos que tener en cuenta lo que es la edad, ¿verdad? El ventrículo dominante, como habíamos dicho, en la infancia es el derecho y en el adulto es el izquierdo. Entonces el eje de QRS va a cambiar de derecho anterior a izquierdo y posterior. Y eso va a hacer que haya primero Rs precordiales derechas que posteriormente van a disminuir. En R precordiales izquierdas aumentan, las S precordiales derechas aumentan y las S precordiales izquierdas disminuyen conforme va creciendo el paciente. Lo que les decía, el eje de QRS en recién nacido es relativamente pequeño, el eje eléctrico va a ser a la derecha porque hablemos de las masas, va a haber mayores datos de predominio del ventrículo derecho, por eso vamos a tener mayores onda R en precordiales derechas, con S profundo en precordiales izquierdas, y existe lo que es el cociente RS, que es el promedio entre S, RS, y en precordiales derechas va a ser mayor a 1. Esto es lo normal, ¿sí? Las ondas T van a ser de bajo voltaje. Las ondas T en B1 pueden ser positivas en los primeros 3 días y las ondas Q en B6, para ser Q en B1 es algo inusual o generalmente si lo vemos podemos pensar en transposición. Bueno, creo que me salté algo. Ok. Bueno, sigamos acá. Entonces, ya que calculamos cómo se mide el QRS, tenemos que tener ciertas nociones que nos van a servir para los bloqueos de RAM, que es la medición de la deflexión intrínsecoide, que va a ser ese límite que se ve desde donde empieza el primera deflexión negativa, que es la Q, hacia donde termina la segunda deflexión, que es la S, y regresa a la línea de base. Y el límite normal es de 0.035 segundos si lo veo en las precordiales derechas y de 0.045 si la veo en las izquierdas, es decir, de 0.035 B1 y B2, 0.045 en las izquierdas. Esto nos va a servir para hablar de los bloqueos de RAM. En los segmentos vamos a evaluar el segmento ST, que este debe ser isoeléctrico y puede presentar un supra o infradesnivel menor a 0.1 milivoltios. Y se toma como referencia el punto J, ¿sí? Punto J va a ser cabal esa deflexión que se da entre la R y el ST. Entonces vamos a tener diversos ejemplos. Aquí, por ejemplo, todavía no hay alteración, no es lo mismo este que tiene un pequeño supradesnivel, este que tiene un pequeño infradesnivel, a este que ya tiene un gran infradesnivel, o a este que ya tiene un gran supradesnivel, no digamos este, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para pensar si estamos hablando de infartos, para pensar si estamos hablando de alteraciones en la repolarización ventricular, porque recuérdense que el segmento QT y el segmento ST empieza a hablar de la repolarización ventricular. Si tenemos, por ejemplo, como el último, una intoxicación digitálica, o si tenemos datos de pericarditis o miocarditis, o incluso si hay un infarto, ¿va? Que en pediatría son raros, pero sí tenemos infartos
y, niños que se drogan, que usan cocaína o pacientes que utilizan estimulantes, anfetaminas o que tienen malformaciones coronarias. Y ahorita que tenemos un montón de trombosis por Kawasaki o por el PIMS que está dando bastante afección allá, ¿verdad? Entonces el segmento ST tenemos que ver si hay supra o infradesnivel. Veamos este ejemplo. Si se dan cuenta, B3, B4, B5, B6 tienen supradesnivel marcado, ¿sí? Y en las demás está isoeléctrico, pero no es un segmento normal. Será un caso de una pericarditis. Con respecto a la onda T, esta debe ser asimétrica. Es decir, tiene un ascenso lento y un descenso rápido, pero no va a formar una montañita simétrica, sino que va a ser asimétrica, siendo la primera porción siempre cóncava. Si la onda T es isodifásica, la primera porción tiene que ser siempre negativa. Va a ser positiva en D1, D2, B3, B6 y ABF, pero negativa en ABR. Y puede ser negativa, positiva y isodifásica en las demás derivaciones. Su amplitud va a ser de D1 a D3, no debe ser menor a 0.05 milivoltios. Y de en B2 a B4 puede ser mayor a 1.2 milivoltios. Para finalizar, tenemos lo que es el intervalo QT, que va a representar la sístole ventricular eléctrica. También varía con la frecuencia cardíaca. Y en niños que tienen arritmia sinusal, con RRs variables, va a haber mayor variabilidad, por lo cual tenemos que hacer lo que es la fórmula de Bassett, porque lo tenemos que estratificar según frecuencia. Pues esto ya son estudios algométricos que están hechos, ¿verdad? En el cual hay una constante K, ¿verdad? Que es 0.37 en hombres o niños y de 0.40 en mujeres. Esto solo para que sepan de dónde viene, ¿verdad? Pero realmente lo que nos va a servir es conocer el cálculo, uno, medir el QT y dos, corregirlo según frecuencia. Y para eso hacemos el cálculo del QTC corregido a través de la fórmula de Bassett. Y recordar también que la onda U, que es la que está graficada en los dos trazos de abajo, que va a ser parte del segmento ST, no debe ocupar más del 25% de la T y sus ápices están separados por más de 0.16 segundos. Esta ya la podemos cerrar. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Vamos a revisar un poquito más. La onda T sigue generalmente al eje de QRS. Cuando el eje de QRS no sigue cuando el eje del T no sigue el eje de QRS, podemos tener una cosa que se llama tensión, pero lo vemos más que todo en las hipertrofias. Solo ya para finalizar, les estaba diciendo ya las diferencias según edades. Entonces, para cada edad vamos a tener les puse algunos ejemplos de los electrocardiogramas. Teniendo en cuenta que en un recién nacido el QRS es de voltaje más pequeño, que ya dijimos que 50 milisegundos es normal. El eje eléctrico va a ser más a la derecha porque hay más masa ventricular y hay predominio del ventrículo derecho. Con R alta en precordiales derechas, S profunda en precordiales izquierdas, y vamos a ver esto que es el cociente o promedio RS, que tiene que ser mayor a 1. Las ondas T en el recién nacido son de bajo voltaje. La onda T en B1 puede ser positiva los primeros 3 días de vida. Puede haber Q en B6 o bien Q en B1, que es inusual. Entonces, este es un ejemplo de un electro de un recién nacido. Si se dan cuenta,
tiene QRS muy estrechos, las frecuencias son muy rápidas, las ondas T son isoeléctricas y si ven B1 hay mayor onda R que onda S en comparación a la S que está en B6. Entonces hay mayor fuerzas de precordiales derechas que izquierdas y si hacemos el cociente entre R y S va a ser mayor a 1. A la semana de vida ese electro ya va a cambiar. Entonces, entre la semana y el mes de vida, el eje eléctrico sigue estando a la derecha. La onda R dominante siempre va a estar más en las precordiales derechas. La onda R en B6 sigue estando más dominante, pero ya puede iniciarse a ver la onda S y ya encontramos T negativa en B1 de mayor voltaje. Entonces, si ven este electro, está a menor frecuencia, o sea, no está tan rápido como el anterior, porque ya la frecuencia ya es más lenta. Los QRS siguen siendo estrechos, pero no tan estrechos como el del recién nacido de días, ¿verdad? La onda R en B1 es mayormente positiva, pero ya vemos onda S en B6, sigue siendo mayor las fuerzas derechas, pero ya empezamos a ver parte de fuerzas izquierdas, y eso se demuestra porque ya empezamos a ver ondas S. Y las ondas T, aunque siguen siendo más isodifásicas, ya se empiezan a notar, a diferencia del electro en el recién nacido de días. Entre 1 a 6 meses, ya el eje de QRS se está acercando más a los 90 grados. La relación de RS en B2 ya está cercana a 1. Sigue estando todavía la R dominante en B1. Onda T positiva, perdón, negativa en B1 ya permanece negativa, ya no está positiva como en el recién nacido de días. Y muchos datos pueden hacer pensar en hipertrofia biventricular. Y de hecho, los adultos se confunden, los cardiólogos de adultos se confunden mucho ahí, porque como ya empieza a aparecer más ondas S, ¿verdad? Y todavía tiene mucha onda R, da esa apariencia de que hay hipertrofia ventricular, pero por eso es importante saber a la hora de leer un electro la edad del paciente. Entonces, si se dan cuenta, la frecuencia cardíaca ya es más lenta, ya el QRS sigue siendo estrecho, pero ya no es tan estrecho como en edades menores. Ya tenemos ya mayor patrón R sobre S y no hay tanta R sobre S, ¿verdad? Al principio teníamos muchas R's y poquitas S. Después teníamos más R's, pero ya aparecían las S. En cambio aquí ya tenemos RS. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad? Sí, doctor. Y de 6 meses a 3 años, pues ya el QRS ya es de 90. La relación de RS en B1 ya está cercana a 1. La onda R sigue siendo dominante, ya es dominante en B6 y sigue habiendo datos que hacen creer que hay crecimiento ventricular, pero es por ese mismo patrón infantil en el cual ya la masa ventricular ya está no tanto hacia la derecha, sino ya se está yendo hacia la izquierda y por eso aunque todavía tenemos más Rs que S, ya tenemos datos en los que hay RS, exceptuando B6, perdón, que todavía hay una R prominente, ¿verdad? De 3 a 8 años ya el patrón ya es casi muy similar al adulto, pero todavía le decimos patrón infantil. Pero ya aquí lo importante es que ahí hay un cambio de la RS, sobre todo en precordiales, con S en B1 y R en B6, que eso ya se está asemejando más al del adulto, ¿verdad? Ya no tenemos R prominente en B1 como por ejemplo en los recién nacidos, ¿sí? Ya hay potenciales relativamente altos en B1 y B2 y podemos ya empezar a ver ondas Q en precordiales izquierdas, siempre y cuando no sean grandes, es decir, menores a 10 milímetros. Entonces veamos aquí, ya la frecuencia cardíaca es más baja, el QRS sigue siendo estrecho, pero no tan estrecho como al principio.
ya nuestra onda R ya no es la prominente en B1 y B2, sino que ya la onda S es la que está siendo más predominante, a diferencia en B5 y B6, que ya la R es la que se está volviendo dominante ahí, porque ya hay más fuerza del lado izquierdo. La onda T ya no es isodifásica, sino que ya se ve asimétrica, ¿verdad? Ya se observa. Y el eje de QRS ya está en los 90 grados. De 8 a 16 años, pues ahí ya prácticamente es más parecido al adulto, por ende el eje eléctrico ya está a más 60 grados. Ya la relación RS es como la del adulto, es decir, que hay más S en B1 y B2 y más R en B5 y B6. El complejo QRS ya son más amplios, sobre todo en las precordiales, y ya podemos ver más ondas T en B1 que puede ser positiva. Si no es positiva, es anormal. Entonces vean acá, ya la frecuencia ya es más baja, ya los QRS, si bien siguen siendo estrechos, ya no son tan estrechos, ya son de mayor dimensión. Ya notemos, ya las S eh, son dominantes en las precordiales derecha, B1 y B2, y las R son las dominantes en las precordiales izquierdas. Entonces, este electro ya se asemeja más al de un adulto. ¿Ok? Entonces, básicamente eso era lo que les quería platicar. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos algunos ejemplos de electros de algunos niños. Entonces, este es un recién nacido de horas y si se dan cuenta, es lo que les decía. Vean de uno, y aquí está. Si quieren, hagamos el ejercicio de este electro para finalizar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si está bien tomado. Veamos, D1 positiva, P positiva en D1, D2 y negativa en ABR, está bien tomado. Hacemos la ley de Beethoven y decimos que si la suma de D1 y de 3 me da D2, está bien tomado, ¿sí? Y luego vemos, también es importante ver el voltaje, ¿verdad? Aquí está 25 milisegundos. Vemos cada una de las dimensiones, vemos cuánto mide la P. Aquí mide más o menos unos 60 milisegundos. Vemos el QRS que medirá más o menos unos 60 también milisegundos. Vemos que las T son positivas, exceptuando ABR que es negativa, que es lo normal. Vemos que B1, la R es mayor, B1 y B2, las R son prominentes, B5 y B6 son con coeficiente mayor a 1, o sea que es un electro de un recién nacido normal. Vemos el eje de QRS donde vemos que la onda de D1 es más S que R, ¿verdad? O sea que está negativa, o sea que corre a menos 180 y ABF está positiva, o sea que corre más a 90. Quiere decir que nuestro eje está entre más 90 y menos 180. Luego veo D2. ¿Cuál es la masa isodifásica? La masa isodifásica pareciera ser D2. ¿Cuál corre paralela a D2? ABL. Entonces ABR corre a más o menos a más 160. ¿Sí? Y vemos nuestros intervalos PR, nuestro intervalo QT. Está en límites normales. Y esto es entonces es un electro normal de un recién nacido. No hay crecimientos. Entonces, y así vamos haciendo el ejemplo, obviamente, conforme uno lo vaya practicando y lo vaya haciendo, va saliendo, pero lo más importante es tener esa noción. Vemos voltajes, el eje a la derecha, las precordiales son derechas, T negativa mayor a los 3 días, y así. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Y aquí ya les pongo QRS angostos en una taquicardia ventricular. Y eso ya lo vamos a ir viendo